Está con nosotros Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contenta de estar en San Luis. He venido casi a tu casa esta vez. Así es. Nosotros hemos hecho miles de notas, las hemos hecho siempre en Buenos Aires, hoy aquí, en el marco de toda esta campaña que va a tener su epílogo el 27 de octubre y que pretendo que analicemos juntos esta realidad del país hoy y todo esto. Pero antes te quiero hacer un regalo. Bueno. En realidad voy a hacer un regalo que va a ser para los dos, pero para vos mucho más, ¿sí? Poneme las imágenes. Campazzo, and it's going to be Brasino once more on the throw down. And the steal by Campazzo, what a save! The magician in between his legs, and Brasino all the way home. Yeah, that's a great ball movement, pass over the top. Drives into the lane. Oh, what a finish! What a finish! Steps back. The Provitola for three. You know the rest. Ven. Para un equipo que no tenía Después de esto, ven. Pablo. dentro de sí. Su segunda Copa del Mundo para Talla Becalisi. Y Hernández Bueno. su tercer Qué lindo regalo, muchas gracias. Qué emoción, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo viviste todo este proceso? Y bueno, con mucha emoción y mucho orgullo, pero no solo como mamá, como argentina, porque Me esto... dejas que diga algo porque por ahí la gente, a lo mejor hay algunos Claro. que no saben. Margarita Stolbizer es la mamá de Nicolás La Provítola, ¿sí? Y Nicolás La Provítola, uno de los mejores jugadores del Mundial y además un baluarte de nuestra selección, ¿sí? Que hizo un Gracias. Mundial increíble, ¿sí? Sí, pero además fue un mundial increíble para la selección, por eso digo en el corazón, sinceramente para nosotros como argentinos, tener un equipo como este, con chicos tan jóvenes, tan talentosos, con esa noción de equipo que demostraron, tan linda, lo bien que se llevan, la alegría con la que ellos hicieron toda esta campaña, habiéndole ganado a los que venían como candidatos. Sí, claro. Francia llegaba como candidato a ser campeón del mundo y ellos le ganaron por 14 puntos a Serbia con lo altísimos que son. Así Sí. que gracias por el regalo. Creo que fue una semana de mucha emoción para toda la Argentina. Todos lo vivimos de una manera realmente muy emotiva porque sabíamos que atrás de cada uno de los logros había un esfuerzo enorme. Sí. Digo, viste que se hizo mucho un paralelismo entre lo que logró este equipo y todo lo que no podemos lograr los argentinos, ¿no? Sí, Toda la sí, unión sí. del equipo y todo lo desunido que estamos los argentinos. Digo, si pudiéramos amalgamar, como amalgamaron ellos, seguramente las cosas nos irían... Tampoco le podemos pedir a los chicos que nos den a nosotros las respuestas. Por supuesto. ¿No? Creo que lo importante es mirarnos en el valor que tiene. Claro. Jugar con un objetivo común, ¿no? Y esa es un poco la idea de la Argentina. Los chicos son muchos talentos individuales, pero adentro de la cancha son uno solo con un objetivo que era llegar. Y ese es un poco el mensaje para el país. La Argentina no puede salir de sus crisis recurrentes con tantas divisiones. Es necesario pensar en la unidad nacional, en acuerdos, en pactos sobre la mesa, Claro. pactos transparentes donde cada partido aporta algo, se discuten, se acuerdan 5 ideas bases. Es increíble que no podamos lograr esto como argentinos, ¿no? En algún momento tenemos que tener esa capacidad de poder generar un consenso, aunque sea mínimo, para no estar o para salir de esta idea refundacional permanente que nos somete a este tipo de cuestiones. Estamos cada 4 años refundando todo y, Sí. y nos inhibe de poder... Y siempre sobre la urgencia, siempre el corto plazo. Si querés, en esta semana y la anterior, con el voto unánime de la ley de emergencia alimentaria en las 2 cámaras, Sí. bueno, se dio una muestra en realidad. Ahora, pero ¿por qué no podemos naturalizar esto de ponernos de acuerdo en determinadas cosas? Sobre todo ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades.
prioridades. Hay otras cosas que van como en un segundo plano y ahí podemos tener diferencias. Pero un país como la Argentina, donde hay chicos que no comen en realidad, hay cuestiones que tienen que estar en la prioridad de la agenda, ¿no? Y no logramos eso. Yo creo que toda la estrategia de polarización que se ha instalado ya desde hace varios años en la Argentina fue un buen negocio electoral para quienes lo expresan, pero no ha sido bueno para el país. No se puede vivir en esta confrontación permanente y tratando al otro como un enemigo. Fíjate que la estrategia del gobierno de Macri no era mostrar que hacían las cosas bien, no les preocupaba gobernar bien, les preocupaba demonizar a Cristina y decir ¿a dónde vamos a ir a parar si vuelve? Entonces instalan el miedo, el miedo, el miedo y así no vamos a ningún lado, ¿no? Cuando en realidad quien está gobernando, para que lo elijan, no está mal que pretendan quedarse, tiene que demostrar que gobierna bien. Yo el otro día, cuando supe que venía, recordaba el debate, ¿te acordás el debate en la UBA? Donde vos estuviste, Bárbara, y donde Macri expresó un montón de cosas que no cumplió ni una. Claro, claro, bueno. Es decir, sería bueno, digamos, ponerlo como una pieza de colección, o guardarlo como una pieza de colección y mostrar eso y después mostrar la realidad. Sí, sí, nada de lo que se dijo se cumplió. Macri en alguna medida hasta subestimó los problemas, recordemos, y a veces los medios le sacan y le recuerdan las cosas que dijo de la inflación. Esto es fácil, lo resolvemos de taquito, lo resolvieron todos los países. La pobreza que además hubo una cosa que ya en ese momento chocaba fuerte porque era pobreza cero. Es imposible, porque eso sabés de entrada que es una mentira, pero simplemente con que se hubiera dicho, bueno, vamos a reducir la pobreza y hubieran logrado bajar algo. Pero no, lo cierto es que ellos reciben una herencia con una pobreza muy alta, que estaba en el 25%, pero la llevaron al 35%. Y así como eso, bueno, ni que hablar del tema de la inflación. No han resuelto ningún problema y nos agravaron los problemas que recibieron. ¿Vos crees que esto es producto de incapacidad? ¿Esto responde a un plan perverso, pero a un plan? Digo, yo me lo he planteado muchas veces, porque yo recuerdo que al principio decíamos, y creo que vos también lo decías, este gobierno no tiene un plan. Después empezamos, yo por lo menos empecé a revertir la idea y dije, no, esto tienen un plan. No es el plan que nos va a favorecer a los argentinos, pero tienen un plan. ¿Sí? Yo diría que se mezclan dos cosas. El tema de la incapacidad, de la impericia, de la ineptitud es más que evidente, digamos, y así fue sobre todo la gestión económica de Duhovne, de una impericia total. Yo creo que además pusieron a este hombre como un ministro que no venía de una expertise. La expertise de Duhovne era asesorar empresas para fugar plata de la Argentina. Él mismo era un evasor en realidad. Y la incapacidad, la ineptitud durante toda esa gestión fue tremenda. Creo que lo económico es lo grueso en términos para definir el fracaso económico de Macri, pero tampoco fue lo único. Ahora, a la impericia esta del equipo, sobre todo, yo agrego algo que vos le llamás el plan. Yo no diría que había un plan perverso. Lo que digo es que hay una concepción ideológica que es lo que también juega en la gestión. Ellos llegaron con esta promesa de las grandes inversiones, que iban a llover los dólares. Eso forma parte de una concepción ideológica, que es decir, bueno, primero que crezcan los de arriba y los demás esperen. En algún momento los ricos derraman sus migajas en la mesa de los pobres. Sí. Yo creo que eso forma parte de una concepción ideológica que yo desde luego no solo confronto, sino que desprecio. Claro. Y me parece que eso también es la razón por la cual no alcanzaron a ver el proceso de deterioro económico y social, porque no alcanzan a entender, porque yo ya ni siquiera hablo de la cuestión de la pobreza estructural de la Argentina, que también se multiplicó, porque ellos dicen, no, pero realmente han destinado una cantidad de dinero muy grande a los programas sociales, y eso es cierto, hay más beneficiarios, hay más dinero. Ahora,
están arrojando a la pobreza muchos sectores medios, que es el que tenía un pequeño comercio, y el pequeño comercio que pagaba 1.200 de luz y le llegó 12.000 de luz, ese no puede sostener su pequeño comercio. Entonces ese tiene que cerrar y o pierde el trabajo él o deja sin trabajo al que tenía como empleado. Entonces creo que hoy el grueso del conflicto está en esos sectores y esos son los más enojados, por supuesto. Porque son, digamos, yo comparto plenamente, para mí el problema está ahí, en la gente que alguna vez tuvo algo y que dejó de tenerlo como consecuencia de todas estas políticas tan nocivas, que es la que está más enojada porque el que nunca tuvo es como que viene acostumbrado a no tener y de alguna forma, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, porque yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo. Y se hicieron cargo y lo atienden, aun cuando yo tengo también una discrepancia, no solo con este gobierno, sino con muchos gobiernos, en el sentido de que los planes sociales no resuelven la pobreza. Por supuesto. La demostración hoy es estadística, digamos, tenés, y por eso digo muchos años, desde la democracia, si querés, cada vez más planes sociales y más pobres. Claro. Por lo tanto, hay que entender en algún momento que hay que sentarse a discutir seriamente y acordar una política pública, una política de Estado, que es decir, bueno, ¿dónde asignamos recursos para que en algún momento este problema se revierta? Yo creo que si eso no se hace, si eso que vos estás diciendo, que para mí es la esencia de todo, vamos a seguir estando, es decir, venga el que venga, vamos a seguir de alguna manera transitando un camino oprobioso, cruento, digo, porque tenemos que generar una matriz donde de alguna manera salgamos del asistencialismo y empecemos a pensar que la gente se puede vincular con un trabajo en serio. Sí, sí. Bueno, para eso hoy hay una discusión instalada en el mundo que la Argentina no está dando, que es el futuro del trabajo y el avance de la tecnología. Y lo digo sobre todo porque a veces como que nos asustamos o nos paralizamos frente a un debate muy importante, que es si, bueno, la tecnología avanza y se va a comer muchísimos puestos de trabajo, en muchos lugares se ve, hay países donde ya los automóviles o los colectivos andan sin conductores, son puestos de trabajo menos. En Europa te encontrás con que ya no hay empleados de banco, por ejemplo, porque todos los trámites de banco se hacen a través del internet, del online. Entonces, es cierto que la tecnología se come muchos puestos de trabajo. Ahora, si mirás a Alemania con la tecnología creó nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿dónde está la clave? Que discutamos la educación. ¿Cuáles son los conocimientos, las habilidades con las que formamos a los niños y a los jóvenes para enfrentar ese mundo del trabajo? De tal manera de prepararnos, porque lo que tenemos que hacer no es paralizarnos de miedo por el avance de la tecnología, es ver, bueno, ¿qué herramientas les vamos a dar? Ahora, nosotros tenemos una educación que atrasa 50 o 100 años. Además, digo, la demanda va a estar direccionada en el sentido que vos estás diciendo. Muchos dicen que hay trabajos que se van a, dentro de 20 años, que van a ser los que van a estar demandando y que ni se conocen aún, porque además, viste que los cambios de era ahora son mucho más vertiginosos. Antes se pasaba de la era agraria a la era industrial y el tiempo era muy lento, pero ahora de la revolución científico-tecnológica a la robótica es inmediato. Entonces hoy se está trabajando en capacitaciones y demás para que estén un poco a la altura de las circunstancias, que me parece que ese es el desafío, ¿no? Sí. Eso es, y creo que es lo que no estamos discutiendo. Entonces discutimos el tema de los planes sociales, que son necesarios para atender la urgencia, pero alguien tiene que estar discutiendo esa otra cosa. Y ahí es donde pienso que hay que entrar a sacrificar un poco algunas de las cuestiones individuales, volviendo al ejemplo del equipo de básquet, para tratar de acordar cuáles son los caminos y pensar un poco a largo plazo, porque ese es otro mensaje también de la preparación de la selección. No son cosas que se consiguen de un día para el otro. La selección de básquet hace muchos años que se viene preparando para tener estos resultados. Y nosotros, la política, yo lo digo también de manera autocrítica, es resultadista y es cortoplacista. Y entonces tiene que haber alguien que empiece a pensar cuál es la Argentina que queremos dentro de 20 años. Yo no tengo ninguna duda, y me parece que es el desafío del próximo gobierno. Todo hace suponer que el próximo gobierno va a ser Alberto Fernández. Digo, Alberto Fernández tiene que tener la capacidad para resolverlo inmediato, porque ha generado expectativas, ¿sí?, que las va a tener que cumplir inmediatamente, y otras
que tienen que ver con este largo placismo, que de alguna manera nos inserte en el mundo. Estamos Tendría que demostrar que no repite los errores del gobierno de Cristina y del gobierno de Macri, que se subieron a la soberbia del poder sin hablar con nadie. Realmente los problemas que la Argentina tiene requieren de un gobierno de unidad nacional, requieren de pactos, como decía antes, donde realmente nos pongamos de acuerdo en cuál es la agenda de prioridades. Vos sabés que nosotros trabajamos en el armado de una alternativa que sea no grieta, digamos. Mi presencia en San Luis es para acompañar a Claudio Álvarez, a Eugenia Siminiari, que realmente porque creo que hay que llevar al Congreso buena gente, capacitada, que vaya a ejercer también la tarea de control que tiene que ejercer el Congreso de la Nación, pero sobre todo porque necesitamos empezar a pensar la política de otra manera. Y Alberto tiene que quebrar esa lógica de que el que gana se queda con todo y no necesita a nadie. El Congreso tuvo su mejor año de funcionamiento en los últimos tiempos en el 2016, cuando Macri, que todavía tenía una situación de debilidad por no tener mayorías, empezó a buscar consensos. Y tuvo a una persona como Monzó en la Cámara de Diputados o como Pinedo en el Senado, que fueron componedores de esos acuerdos necesarios. Comparto plenamente. Y sin embargo, tanto Monzó como Pinedo están afuera. Están afuera, ¿me entendés? Claro. Es una locura. Bueno, es que llegó el 2017. Macri ya gobernaba mal, pues los primeros 2 años de Macri fueron malos. Y la gente los votó igual. ¿Por qué razón? Bueno, porque el votante dice, démosle otra oportunidad, démosle sus 2 años, y lo volvieron a votar aunque hacían las cosas mal. Lo que hace Macri es creérsela y se cree que lo votaron porque era bueno, se suben a esa soberbia de los ganadores y entonces ahí cortan. No solo no hablan con nadie de la oposición, sino que lo cortan a Monzó y a Pinedo. Alberto, ¿hablás? No. ¿O has hablado? Sí, has hablado. Digamos que lo veía más cuando él estaba en Buenos Aires, digamos. Después no, y yo ahora ya tampoco estoy en el Congreso, así que no tengo contacto. Pero si te convocara, ¿irías? Yo voy siempre a todos lados. Claro. Acordate que la pelea y la ruptura en su momento con la coalición cívica con Carrió es cuando el gobierno convoca en el 2009 al diálogo. Yo voy al diálogo y Carrió no aceptaba que habláramos. Y la verdad es imposible. Yo creo que hay que ir en cualquier condición, con el que gana, con el que pierda. Yo aliento mucho la idea del diálogo. La democracia es diálogo. La democracia es pluralismo, es alternancia. Yo creo que es muy serio discutir estos temas. La Argentina necesita recuperar sus instituciones. No hay modelo de desarrollo económico, de crecimiento económico, si no hay instituciones sólidas. El Congreso, la justicia. Tenemos instituciones muy descalificadas, ¿no? Hoy en la Argentina, 8 de cada 10 argentinos no creen en el sistema de justicia. Y eso es algo tremendo. Nos está pasando mal, ¿no? Con Labaña, ¿qué relación tenés? Porque no te he visto mucho con él. Yo lo conozco a Labaña, ¿eh? Es decir, es un tipo complicado. Entonces no necesitas que yo te cuente. No, digo yo, es un tipo complicado con un alto grado, no lo digo mal esto, lo digo hiper respetado, digo, en cuanto a su sabiduría, pero complicado. Tiene un nivel de soberbia bastante interesante. Me parece que vos entendés entonces e interpretás la situación. Yo no tengo duda que en el momento de crisis económica y social que vive la Argentina, Labaña es una persona, te diría necesaria, te diría el mejor. Yo no creo que ni los que estuvieron en el gobierno de Cristina Fernández, ni en el de Macri, que fueron parte del problema que desencadenan esta crisis, puedan ser parte de la solución. Por eso es que creo que una persona como Labaña, en un momento de estabilidad y sin tanto problema económico, tal vez no sería la figura Labaña, pero hoy es una figura que se ha potenciado por su experiencia, su trayectoria, sus conocimientos, sus equipos, y por eso me parece que es la persona adecuada para este momento de la Argentina. Y por esa razón es que yo apoyo. Sin embargo, obvio, creo que se han cometido muchos errores en la construcción de un espacio alternativo
Y por eso es que La Baña no termina teniendo el 20 o el 25% de los votos. No pudieron que podría constituirse haber en la tercera vía. Exactamente. Y eso tiene que ver con que la estrategia de polarización fue muy fuerte, pero también por los errores que se cometieron dentro del armado de ese espacio, que terminó siendo como bastante monocolor también. ¿Vos no quisiste ser candidata? No, yo hace tiempo que digo, y nos conocemos, Alberto, hace mucho tiempo, fui 16 años diputada, 3 veces candidata a la gobernación de la provincia, candidata a presidenta. No, pero en este momento sería súper necesaria, Margarita. No, a mí la política me apasiona, yo presido el partido político GEN y la verdad es que estoy para acompañar, para dialogar, para colaborar, pero no para ocupar un cargo. Me parece que hay momentos en los que hay que dejar espacio para nuevas generaciones, para gente que viene con otro tipo de fortalezas, de conocimientos. Yo estoy hoy para acompañar, no tenía la motivación de, digamos, de ser candidata. No, sí, es válido. Digo, de cualquier manera, me da la sensación a mí que teniendo, a ver, yo no soy Alberto Fernández, pero sí sé que va a convocar al diálogo, porque lo tiene que hacer, porque no tiene alternativa, porque solo no se puede, digo, nadie puede solo ante una crisis de esta magnitud, porque me parece que no estamos dimensionando la crisis cabalmente, es decir, no es que tenemos un montón de gente en la pobreza. Y lo que viene, porque no es la crisis de hoy, de septiembre del 2019, es lo que se viene. Este gobierno nos ha metido en un endeudamiento que a todos los otros problemas que teníamos le tenemos que agregar el tema de la deuda, y la deuda es la hipoteca que le deja a los que vienen. Claro, digo, a eso me estaba refiriendo, digo, a toda esta situación cruenta de hoy, le tenemos que sumar todo lo que viene después. Claro. Es decir, a partir del 10 de diciembre, para el que asuma, que yo creo que va a ser Fernández, va a ser realmente complejo poner el auto de nuevo arriba de la ruta. Por lo tanto, me parece que todos los que pueden hacer un aporte lo deberían hacer, y creo que tiene que haber grandeza para la convocatoria. Por lo menos yo lo pienso así. Sí, para el que convoca y para el que es convocado. Y para el que es convocado. Porque acá a veces a mí me da la impresión que en la política argentina hay mucho de especulación. Entonces no voy porque la foto no me conviene. Y hay un momento en el que uno tiene que dejar las conveniencias personales de lado y decir, bueno, voy porque hay que contribuir. ¿Y no sentís que es este el momento para eso? Digo. Yo creo que eso es necesario, por supuesto que sí. Creo que va a tener que ser después del 10 de diciembre, no creo que sea antes, porque claro, me parece que ya este gobierno no puede hacerlo. Pero sí, porque los problemas que hay son tan importantes que creo que hay que contribuir para ver, y creo que incluso los que se van a tener que ayudar a los que vienen, Los que sí, no veo tanta grandeza ahí, pero bueno. Bueno, es que un problema es que la polarización, que en términos electorales, si te pones a pensar, no es otra cosa que una estrategia para conseguir más votos, y desde ese punto de vista solamente electoral no es malo, digamos, o es malo pero es casi lógico. El problema es cuando la polarización pasa a ser parte del gobierno y entonces no aceptan discutir. Macri lamentablemente no era que polarizaba como candidato, polarizaba como presidente. Claro. Y eso es lo que nos hizo mucho daño en realidad, esto de asustar y qué es lo que va a pasar. Me parece que el que gane tiene que tener esa grandeza, y el que pierda también tiene que tener grandeza en este momento. Pues yo creo que hay que contribuir. La Argentina tiene que salir de la confrontación hacia la cooperación. Sin duda, nos va a costar porque estamos acostumbrados a la confrontación permanente. Claro. ¿sí? Y a la especulación, esto que te digo de que no me conviene la foto con este. ¿Y qué es esto de que no te conviene? La verdad es que yo no entiendo esas fórmulas, digamos, del que busca una preservación individual sin la voluntad de pensar en lo general, ¿no? Es el país lo que está en juego. Margarita, ¿te imaginabas una diferencia como la que hubo en las PASO? No. Creo que no se la imaginó ni Fernández. No, nadie. Claro. Nadie. Sí, en esa dimensión no, porque obvio que uno venía viendo, porque te encontrás en la calle. Sí. Claro. Todos coincidíamos que iba a ganar Alberto Fernández. Claro, pero no en esa dimensión. En esa magnitud, claro, por supuesto. ¿Y a dónde encontrás la génesis del resultado, de ese resultado?
A ver, como te decía, primero Macri hizo todas las cosas mal, porque la verdad es que yo he sido muy crítica del kirchnerismo, soy muy crítica del kirchnerismo y del gobierno de Cristina, y cuando ellos se fueron en diciembre del 2015, se fueron muy mal. La gente había votado a Macri justamente en castigo a Cristina. Sí. Tenía que hacer muy mal las cosas Macri para que la gente pensaba que pudieran volver. Entonces, la primera causal, digamos, es esa, un muy mal gobierno que no dio respuesta a nada y que la gente empieza a sentirlo en el bolsillo, en su vida familiar. Sí, claro. Sí. La otra cuestión que tenés, obviamente, es esta unidad que se ha dado incorporando a Massa, que Massa en la provincia de Buenos Aires es un capital importante, más todo lo que tiene armado. Esa convocatoria que hicieron le sumó unos puntos a los gobernadores del peronismo y demás, eso casi te diría que son resultados matemáticos, digamos. Me parece que ahí está. Y lo otro, lo que te planteé antes respecto a nosotros no alcanzamos a ofrecer una alternativa lo suficientemente sólida y visible. Por eso ahora nosotros trabajamos en este sentido, que decir, bueno, si usted ya eligió que sea Fernández, pero no se olvide que hay que elegir candidatos a diputados nacionales. Ahí pongamos a gente que pueda controlar a Fernández. No le dejemos las manos libres con mayorías absolutas a Fernández. Pongamos gente ahí que vaya a controlar. Bien. ¿Y por eso hay que votar a Claudio Álvarez? A Claudio Álvarez y a Eugenia Siminari aquí en San Luis, exactamente. Digo, ¿qué rol le adjudicás a Cristina en lo que viene? Vos, ¿Qué que te has dedicado tanto a eso. Sí, qué pregunta. A mí me ha costado todavía al día de hoy, no termino de tener una interpretación acabada, justificable, de qué es lo que llevó a Cristina a tomar la determinación de correrse del primer lugar para dejar a Alberto. No le he logrado encontrar mucha justificación. Escucho todas las razones de los que hablan, de cuestiones personales, de la necesidad de la unidad del peronismo, no sé. Está claro que fue una decisión inteligente, porque eso es lo que tuvo, eso tiene que ver también con el resultado. Y no soy de quienes creen que ella es la que va a manejar las cosas. La verdad es que de ninguna manera. Se habla mucho de esto y que Alberto puede ser un títere. No. La verdad es que estoy convencida que Alberto va a gobernar con la lapicera y con la firma, por decisión propia, no sé si porque ella lo conceda o no, pero el momento en que ella decide correrse, es una decisión muy trascendente, de un impacto muy grande. Insisto, no sé las razones, no he podido encontrarle la explicación lógica cerrada a esa decisión, pero creo que quien va a gobernar es él y ella cumplirá un rol. Es una mujer fuerte con un liderazgo muy determinante, digamos, no es una señora que vaya a correrse de la política. No, pero uno ve que los equipos que está armando Alberto y demás... Para mí son equipos propios. Son equipos propios, ¿sí? Es decir, tampoco, digo, uno que la conoce a Cristina, pero la conoce en otro rol, sí, resulta complejo imaginarse que vaya a cumplir un rol secundario. Me parece que han pasado muchas cosas en la vida de Cristina en los últimos 4 años como para que realmente tenga demasiadas ganas de asumir otro rol. Tengo esa sensación. Ella lo ha dicho y es hasta bastante razonable. Cuando ella dice... He sido presidenta 2 veces, una mujer que ha tenido todo el máximo de poder, la verdad, ¿qué más puede pretender ser? Por eso, digamos que su corrimiento, yo tengo que creer que el corrimiento es un corrimiento real, digamos, que ha decidido que sean otros los que le den continuidad. Tampoco te puedo decir si esto es bueno o es malo, es mejor o es peor. Yo creo que el gobierno de Alberto no es un gobierno que va a estar a la izquierda de Cristina, sino a la derecha. Y creo que la candidatura de Alberto fue un mensaje a grupos económicos, digamos, a quienes había que dar un mensaje distinto. Entonces, no sé cuál va a ser el resultado, pero creo que el que va a gobernar va a ser él. Margarita, me encantó que vinieras, me encantó tenerte acá, me encanta que vengas a San Luis y disfrutes. ¿Viste bien a la provincia linda? Sí, muy bien, además me tocó un día de sol. Algunos se quejan del viento y yo la verdad es que disfruté mucho un día de sol. En realidad había sol y no había sol y había mucho viento, pero cuando llegaste vos, el viento dijo, me voy, y apareció el sol para...